Apuntad estas dos frases, queridos amigos, porque son las dos frases que hoy, jueves 23 de julio de 2026, definen la diferencia entre el chaval de Ensenada, Baja California, y el chaval de Javea, Alicante, en el Tour de Francia 2026. Y os las voy a leer despacio, palabra por palabra, tal y como salieron de la boca de los dos protagonistas ante los micrófonos internacionales en las últimas 48 horas. Empezamos por Juan Ayuso, español. 23 años, ex compañero de equipo de Isaac del Toro en el UAE Team Emirates, hoy corredor del Lidl Trek, sexto de la clasificación general del Tour de Francia a 9 minutos y 22 segundos del líder Tadej Pogačar, y a 2 minutos y 31 segundos del podio provisional que hoy ocupa Isaac del Toro. Juan Ayuso habló el martes 21 de julio en la salida de la etapa 16, tras la contrarreloj individual de Thonon-Les-Bains. Habló para el periodista Quique Iglesias de la cadena COPE y dijo, cita textual, palabra por palabra, publicada por Tiempo de Juego el 21 de julio de 2026. Palabra por palabra, atentos, dice Ayuso. En el podio no se puede fallar y has fallado 2 días. Entonces es difícil. Fin de la cita. Repetid conmigo. Has fallado 2 días. Entonces es difícil. Traducción del despacho. Queridos amigos, traducción al castellano llano. Juan Ayuso, el chaval que llamó dictadura al equipo de Isaac del Toro cuando estaba dentro. El chaval que se puso la camiseta de la selección española en el control de firmas del Tour para picar a Francia y se llevó los abucheos del público local. El chaval al que su director deportivo, Steven de Jong, mandó públicamente a Matías Esquelmose a sacrificarse por él en la alta montaña. Ha reconocido en cámara abierta ante la prensa española que ha fallado 2 días de Tour y que ahora es difícil, palabra suya. Y ahora, atentos, ahora comparad esa frase con la que soltó Isaac del Toro anoche, en la previa de la etapa de hoy, tras ganar y superar sin miedo tanto la contrarreloj como la etapa llana de ayer. Cita textual del mexicano publicada por Excelsior en su edición del 22 de julio de 2026. Palabra por palabra. Le preguntaron al chaval de Ensenada, ¿estás listo para atacar en la montaña? ¿Sí o no? Isaac del Toro contestó, palabra por palabra, sin titubeos, sin excusas. Cita textual. Dice Isaac, ¿sí? ¿Por qué no? Fin de la cita. Sí, ¿por qué no? Y ahí lo tienes, queridos amigos. Ese es el resumen del Tour de Francia 2026. Ayuso ha fallado 2 días y admite que es difícil. Isaac ha dicho sí, ¿por qué no? Y hoy, atentos, porque hoy es el día de... Hoy arranca la primera de las 3 etapas alpinas del Tour, Boiron, Orsières-Merlet, 185 kilómetros, 5 puertos puntuables, casi 4,000 metros de desnivel positivo, final en alto de primera categoría y con solo 20 segundos separando a Isaac del Toro del francés Paul Seixas por el tercer puesto de la general y por el maillot blanco. Hoy os voy a contar exactamente qué ha admitido Ayuso, qué ha respondido Isaac y por qué hoy en Orsières-Merlet puede empezar la última página de la historia mexicana del Tour de Francia. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer la frase con la que Isaac del Toro descartó la presión mediática y confirmó su plan de ataque. Y esa frase, os lo aviso, es la que están leyendo con la boca abierta en el hotel del Lidl Trek. Bienvenido a Asfalto en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al Lidl Trek, ni a la prensa deportiva española, ni a ningún excompañero de equipo de Isaac del Toro que después de haber llamado dictadura al UAE, después de haberse puesto la camiseta de la selección española para picar a Francia y llevarse los abucheos, después de haber perdido el maillot blanco heredado en una sola tarde de Bosgos y después de haber recibido públicamente el sacrificio anunciado de su compañero Esquelmose, tenga la caradura de salir a la prensa a decir que ha fallado 2 días pero que le queda esperanza. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo al autobús del Lidl Trek.
Esa misma empresa alemana estadounidense que dedicó millones a fichar por 5 años a un chaval al que hoy la propia prensa española llama contundente y crítico consigo mismo. Compárteselo al colega que hace 3 semanas te decía que Juan Ayuso iba a ser el gran candidato al podio del Tour por delante del mexicano. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Porque Isaac del Toro no ha llamado dictadura a nadie, no se ha puesto camisetas de fútbol para picar a nadie. No ha necesitado que su director salga a los micrófonos a ordenar sacrificios ajenos. Isaac del Toro solamente ha dicho, cito, ¿sí? ¿Por qué no? Y ese sí, queridos amigos, ese sí vale más hoy que todas las excusas del Lidl Trek juntas. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de la confesión de Ayuso, hace falta reconstruir toda la cadena. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión maquillada por la prensa deportiva española. Os voy a contar la verdad con las palabras exactas del propio Ayuso en 3 actos. Acto 1. Lely Oran. Etapa 10. 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. Juan Ayuso termina séptimo, se queda a un solo segundo por delante de Isaac del Toro, que había trabajado como gregario para Pogačar durante toda la etapa. Y ese único segundo le da a Ayuso el maillot blanco de mejor joven, blanco heredado, blanco de rebote, no blanco ganado. Y desde ese momento, atentos al detalle, desde ese momento comienza la lenta caída pública del chaval de Javea. Acto 2. Etapa 15, 19 de julio, Plató de Soleilson. La subida, donde Isaac del Toro tenía el récord absoluto de ascensión establecido en junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Y en esa subida, con Pogačar decidiendo esperar a Isaac después de la caída, con Evenepoel ganando la etapa, con Seixas metiéndose entre los 3 primeros y con Isaac terminando tercero pese al golpe contra el asfalto, Juan Ayuso pierde 2 minutos. 2. Cede el maillot blanco. Cae del 5º al 6º puesto de la general y sale a hablar. Cita textual del propio Ayuso a la televisión española, palabra por palabra, publicada por IDL Pro Cycling y por Ciclismo al Día en su edición del 20 de julio. Dice Ayuso, con la cabeza baja. Estoy un poco decepcionado. Lo intenté dar todo en el primer ataque y pagué el precio con un último 1,5 kilómetros, o incluso 2. Muy pobres. No fue mi mejor día. Queda una semana. Tengo que enfocarme en mí mismo. No hay otra opción. Fin de la cita. No hay otra opción. Esas fueron las palabras, queridos amigos. Y acto 3. Atentos, porque este es el clímax de la caída. Etapa 16. 21 de julio. Contrarreloj individual entre Evian Lesben y Tonon Lesben sobre 26,1 kilómetros. Ayuso termina a más de 1 minuto de Evenepoel, ganador de la crono. Ayuso pierde más terreno frente a Isaac. Y al terminar, en la línea de meta, con las cámaras encima, con el micrófono de Quique Iglesias delante, con el logo de Cope encendido, Juan Ayuso soltó la frase con la que hoy os traigo este video. Cita textual, publicada por Tiempo de Juego en su edición del 21 de julio. Palabra por palabra, dice el español. En el podio no se puede fallar y has fallado 2 días. Entonces es difícil. Y remató, misma fuente. Quedan 2 días muy duros que necesitaremos darle la vuelta. Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el video y respirar. Porque lo que Ayuso acaba de admitir en cámara abierta es enorme. 1. En el podio no se puede fallar. Máxima ciclista clásica. Cierto. 2. Has fallado 2 días. Confesión pública en primera persona. Y 3. La más demoledora. Es difícil. Es difícil. Traducción, queridos amigos, traducción al castellano llano. El chaval que llamó dictadura al equipo de Isaac ha reconocido, 48 horas antes de la primera etapa alpina del Tour, que su podio es difícil. No, imposible. Difícil, que es la palabra que en el ciclismo profesional se usa para no decir la palabra completa. Y esa palabra completa, queridos amigos, esa palabra empieza por rendirse. Y aquí viene el zasca, el gordo.
Porque mientras Juan Ayuso admitía en Thonon-les-Bains que había fallado y que era difícil, atentos al detalle, porque este es el detalle demoledor. Mientras Ayuso hablaba con Quique Iglesias y luchaba por explicar sus 2 días de fallos, Isaac del Toro estaba en el mismo Thonon-les-Bains ejecutando exactamente lo contrario. Isaac del Toro terminó la contrarreloj en el 5º puesto. Uno solo por delante de Ayuso en la etapa, pero varios lugares por delante en la clasificación general. Y perdió 5 segundos respecto a Paul Seixas, no 1 minuto y 30 como Ayuso. Y por si eso fuera poco, atentos, por si eso fuera poco, el mexicano se plantó anoche mismo, en la previa de la etapa alpina de hoy, ante los micrófonos de la prensa mexicana en el hotel oficial del UAE. Y le hicieron la pregunta directa. Cita textual del propio Isaac del Toro publicada por Excelsior el 22 de julio, palabra por palabra. Le preguntaron si estaba listo para atacar en las etapas alpinas. Isaac respondió, cito sin titubeos, sí, ¿por qué no? Fin de la cita. Sí, ¿por qué no? 4 palabras. Y compararlas con las 13 de Ayuso. En el podio no se puede fallar, y has fallado 2 días, entonces es difícil. 13 palabras del ex compañero de equipo llenas de dudas, de excusas, de resignación. 4 palabras del mexicano llenas de convicción, de intención, de disposición al ataque. Y esas 4 palabras, queridos amigos, esas 4 palabras las está leyendo hoy con la boca abierta el propio Steven de Jong, director del Lidl Trek, en el bus del equipo de Ayuso. Porque significan una sola cosa, que hoy en Orsières-Merlet, con 7,1 kilómetros de subida final al 6,7% de pendiente media, el mexicano va a ir a por el ataque, y va a ir a por Paul Seixas, y va a ir a por consolidar el podio del Tour de Francia, sin miedo, sin peros, sin excusas. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo el orgullo mexicano ante el contraste entre las 2 maneras de encarar la última semana del Tour, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos y latinoamericanos hoy, jueves 23 de julio, con la etapa 18 arrancando esta tarde a las 13:50 desde Boiron y con final en alto en Orsières-Merlet, la primera de las 3 etapas alpinas donde se decide el podio del Tour de Francia 2026. 2. Suscríbete a Asfalto en Llamas y activa la campanita, porque mañana viernes se disputa la etapa 19 con final en el mítico Alpe d'Huez y sus 21 curvas de herradura. El sábado se sube el Alpe d'Huez otra vez en la etapa 20. Y este canal va a estar publicando el análisis en caliente cada día hasta que Isaac del Toro cruce la línea de meta de los Campos Elíseos con la posibilidad histórica de subir al podio del Tour como primer mexicano en la historia moderna del ciclismo latinoamericano. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya aficionados de Juan Ayuso. Que lo lean, que lo vean, que sepan que fue que el propio Juan Ayuso, no la prensa mexicana, quien reconoció ante los micrófonos de COPE que había fallado 2 días y que su podio era difícil, precisamente el mismo día en que Isaac del Toro decía sin titubeos, cito, sí, ¿por qué no? Vamos con la segunda parte, que es donde entran los números. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del podio del Tour, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del Tour de Francia 2026 tras la etapa 17 de ayer son sencillamente demoledoras. Clasificación general antes del arranque de la etapa 18 de hoy. Primero, Tadej Pogačar, esloveno, UAE Team Emirates XRG, con el maillot amarillo consolidado. Segundo, Remco Evenepoel, belga, Red Bull Bora Hansgrohe, a 4 minutos y 32 segundos. Tercero, atentos porque este es el dato histórico. Tercero, Isaac del Toro Romero, mexicano, UAE Team Emirates XRG, a 6 minutos y 51 segundos del líder, en el podio provisional del Tour de Francia. Cuarto, Paul Seixas, francés, Decathlon CMA CGM, a solo 20 segundos por detrás del mexicano.
Quinto, Kevin Bockelin francés, Arkea B&B Hotels. Y sexto, atento sexto, Juan Ayuso Pesquera, español, Lidl Trek, a 9 minutos y 22 segundos de Pogačar y a 2 minutos y 31 segundos por detrás de Isaac del Toro. 2 minutos y 31 segundos. Ese es el margen que separa hoy a Ayuso del podio. Y para colocarlo en escala, atentos al detalle, 2 minutos y 31 segundos en la alta montaña de los Alpes son una barbaridad. Son casi una etapa entera cedida. Son la diferencia que Vingegaard perdió con Pogačar en el Tourmalet, cuando el propio Isaac del Toro rompió la carrera con su ataque. Son la diferencia que Pogačar le sacó a los del podio en Lem Markstein en solo 2 kilómetros. Es decir, atentos, la distancia que separa hoy a Juan Ayuso del podio no se recupera en una etapa. Se recupera solo si el podio provisional se hunde por completo. Y en el podio provisional, queridos amigos, están Pogačar, Evenepoel e Isaac del Toro. 3 nombres, 3 formas ganadoras. Y ninguno de los 3 tiene pinta de hundirse. Y para completar el mapa, atentos también al maillot blanco. Primero, Isaac del Toro, con 20 segundos sobre el segundo. Segundo, Juan Ayuso. Perdió el blanco heredado en el plató de Solaizón. Tercero, Paul Seixas, que ahora está cuarto de la general con posibilidades reales de dar guerra al mexicano. Y ese es el duelo real de hoy. No el podio contra Pogačar y Evenepoel, que está prácticamente cerrado. El duelo real es Isaac del Toro contra Paul Seixas, 20 segundos, 3 etapas de alta montaña, y el maillot blanco de mejor joven en juego. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del video la frase con la que Isaac del Toro descartó la presión mediática y confirmó su plan de ataque. Y os la voy a dar entera con contexto, porque Isaac del Toro, en las mismas declaraciones a la prensa mexicana en la previa de hoy, no se limitó a decir que sí. ¿Por qué no? Aunque esa frase sola ya vale un titular internacional. El mexicano fue más allá. Cita textual publicada por Excelsior el 22 de julio, palabra por palabra. Dice Isaac: y os pido concentración. Palabra por palabra, estoy bien. Empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Fin de la cita. Y comparad, queridos amigos, comparad esa frase con la de Ayuso el mismo día. Ayuso: en el podio no se puede fallar, y has fallado 2 días, entonces es difícil. Isaac: estoy bien. Empiezo la tercera semana con mucha ilusión. Uno hablando de fallos, el otro hablando de ilusión. Uno mirando 2 días atrás, el otro mirando la semana que arranca. Uno diciendo que es difícil, el otro diciendo que sí. ¿Por qué no? Y no es casualidad, queridos amigos, no es casualidad. Porque cuando un equipo funciona de verdad, cuando un capitán se sacrifica cayéndose al suelo por su líder y aún así sube al podio, cuando ese líder devuelve el favor haciendo de gregario en Solaizón para su gregario, cuando toda la maquinaria del equipo empuja al mexicano hacia arriba en cada etapa, lo que le sale al gregario cuando le ponen un micrófono delante no son excusas. Le sale la ilusión, le sale el sí, ¿por qué no? Y ese sí es el resumen de la diferencia que entre el UAE Team Emirates y el Lidl Trek en este Tour 2026. En el UAE se pedalea con ilusión. En el Lidl Trek se sale a los micrófonos a admitir 2 días de fallos. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita explicar sus fallos. No necesita justificar su tercer puesto de la general. No necesita salir a la prensa a decir que necesita darle la vuelta a la carrera. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña, aire limpio y el 5% de convicción que le sobra en el resto del pelotón europeo. Y con eso, en 17 etapas de su primer Tour de Francia, ha ganado una etapa en Barcelona por primera vez en 37 años. Ha subido 3 veces al podio de etapa, ha lanzado el ataque que rompió al Visma en el Tourmalet, se ha sacrificado como gregario para Pogačar en Lelioran, ha superado en el sprint final de Le Markstein a Vingegaard y a Seixas, se ha tirado al suelo voluntariamente en el descenso previo al Solaizón para no llevarse a Pogačar y aún así ya se ha subido al podio de la general, ha resistido la contrarreloj de Thonon-les-Bains con cabeza fría cediendo solo 5 segundos a Seixas, ha vestido el maillot blanco de mejor joven y ha respondido con un sí. ¿Por qué no? Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a atacar en los Alpes. 17 etapas, un chaval de 22 años, de Ensenada, Baja California,
con banderas mexicanas rodeando su autobús cada mañana, y con la primera etapa alpina de hoy por delante para ampliar los 20 segundos sobre Seixas y para consolidar el podio del Tour. Y frente a él, atentos, un excompañero de equipo que acaba de confesar a COPE que ha fallado 2 días y que le queda difícil. Ese es el resumen. Y ese resumen, queridos amigos, ese resumen no lo tiene que contar la prensa española. Que lo cuente Juan Ayuso, con su propia voz, ya lo ha hecho. Y para completar el cuadro, atentos a la fotografía completa de cómo llegan los rivales de Isaac a la etapa de hoy. 1. Tadej Pogačar, maillot amarillo consolidado con casi 5 minutos. No va a atacar a por victoria personal salvo que se la ponga a huevo la fuga. Va a controlar y va a dejarle libertad a Isaac. 2. Remco Evenepoel, segundo de la general reforzadísimo tras ganar la crono de Tonon y la etapa 15 del Solaizon. Va a defender el segundo puesto y con más de 2 minutos de ventaja sobre Isaac, no tiene por qué preocuparse en Orsiers Merlet. 3. Isaac del Toro, tercero de la general, portador del maillot blanco. Anoche declaró sin miedo que va a atacar. 4. Paul Seixas, cuarto de la general, 19 años. El chaval al que el propio Ayuso, en una entrevista de febrero a Cycling News, calificó de, cito literalmente, un verdadero corredor que no tiene miedo de atacar. Palabras de Ayuso sobre Seixas, verificables. Y hoy Ayuso está sexto de la general y Seixas está cuarto y peleando el podio con Isaac. 5. Kevin Bauquelin francés y 6. Juan Ayuso. Con el traje de excusas puesto, con la voz baja, con la agenda cambiada de podio a la etapa de honor y con el propio Lidl Trek habiendo anunciado hace 48 horas que Skjelmose se va a sacrificar por él. Aunque a estas alturas, atentos, con 9 minutos de retraso, ni el sacrificio de Skjelmose ni el de 3 corredores más juntos van a llevar a Ayuso al podio de París. Ese podio, con Vingegaard fuera, con Ayuso hundido, con Lipowitz abandonado también, es cosa de 3 nombres: Pogačar, Evenepoel e Isaac del Toro. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. En las últimas 48 horas, el ciclista español Juan Ayuso, de Lidl Trek, sexto de la clasificación general del Tour de Francia 2026, declaró textualmente ante los micrófonos de la cadena COPE en su programa Tiempo de Juego con el periodista Quique Iglesias, cito: en el podio no se puede fallar y has fallado 2 días, entonces es difícil. A esas declaraciones se sumaron sus reconocimientos anteriores en la etapa 15 del Plató de Solaizon, donde reconoció a la televisión española que estaba, citos, un poco decepcionado, que había pagado el precio de un ataque temprano y que, cito otra vez, no fue mi mejor día. Sumando ambas confesiones, Juan Ayuso ha reconocido públicamente que ha fallado en 2 etapas clave del Tour, que su podio es difícil y que le quedan 2 días muy duros para intentar darle la vuelta. Mientras tanto, en las mismas 48 horas, el ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, tercero de la clasificación general del Tour a 6 minutos y 51 segundos de Pogačar y portador del maillot blanco con 20 segundos sobre Paul Seixas, declaró textualmente a Excelsior. Cito: estoy bien, empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Y respondió a la pregunta directa sobre si estaba listo para atacar en las etapas alpinas con un rotundo, cito: sí, ¿por qué no? Hoy, jueves 23 de julio, arranca la etapa 18 del Tour, la primera de las 3 etapas alpinas, entre Boiron y Orsiers Merlet, sobre 185,2 kilómetros con 5 puertos puntuables y casi 4,000 metros de desnivel positivo. Y en esa etapa, con el maillot blanco en juego, con los 20 segundos sobre Seixas por defender y con la aritmética del podio del Tour a favor, Isaac del Toro va a ir a por el ataque, sin miedo, con ilusión. Y con el sí, ¿por qué no?, que le está haciendo temblar a media Europa. Así que respondedme abajo en los comentarios y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Juan Ayuso ha reconocido públicamente en la cadena COPE que ha fallado 2 días y que le queda difícil el podio porque objetivamente es imposible? ¿O creéis que ha tirado la toalla antes de tiempo, sin ni siquiera darle la oportunidad en las 3 etapas alpinas de dar la vuelta a la carrera como él mismo ha dicho que quiere hacer? Escribid abajo
imposible o tiró la toalla. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también en el mismo comentario en qué etapa concreta de las 3 alpinas creéis que Isaac del Toro va a ampliar su ventaja sobre Paul Seixas y va a asegurar el podio del Tour. Si hoy jueves en Orsiers Merlet, si mañana viernes con final en Alpe d'Huez, si el sábado en la doble ascensión al Alpe d'Huez de la etapa 20, o si esperando al desfile del domingo en los Campos Elíseos. Escribid el número de la etapa. Tengo un video preparado con cada uno de esos 4 escenarios, con el análisis del perfil, con los vatios necesarios y con el pronóstico exacto de por dónde puede llegar el ataque decisivo del mexicano. Y los voy a publicar por orden según vuestros votos. Si te ha gustado el vídeo, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado escuchando cómo el propio Juan Ayuso ha reconocido en la cadena COPE que ha fallado 2 días y que su podio es difícil, mientras el mexicano respondía con un sí, ¿por qué no? En la previa de la etapa alpina, dale a la like ahora mismo, suscríbete a Tafalto en Llamas si aún no lo has hecho, activa la campanita, comparte este video con todo aficionado europeo que hace un mes te decía que Juan Ayuso iba a ser el gran candidato al podio del Tour por delante de Isaac del Toro. Y nos vemos en el próximo vídeo, que hoy a las 13:50 arranca la etapa 18 entre Boiron y Orsiers Merlet. Y este canal va a estar dando cobertura minuto a minuto a la primera de las 3 etapas alpinas, donde se decide el podio del Tour de Francia 2026. Nos vemos en la carretera ya.